Bienvenidos a todas y todos los seguidores virtuales de la CONUE. Mi nombre es Francisco Rueda, soy subdirector de Análisis de la Información. Y yo soy Isela Martínez, subdirectora de Integración de Políticas de Eficiencia Energética. Integrantes de la Dirección de Políticas y Programas. Con el ánimo de continuar los diversos temas de interés en torno a la eficiencia energética y promover las actividades que se realizan en la CONUE, les presentamos uno más de la serie de videos relacionados con la estructura, manejo y funcionalidad de la base de datos de indicadores de eficiencia energética BIE. En esta ocasión platicaremos qué es y cómo funciona el módulo de descomposición. Para ello, veremos qué es el análisis de descomposición, los sectores que se incluyen, el índice de eficiencia energética ODEX y al final se dará un ejemplo de uso de esta herramienta. El objetivo de esta herramienta es analizar la variación del consumo de energía durante un periodo determinado, mediante la desagregación en sus factores explicativos, como pueden ser los ahorros de energía, resultado del mejoramiento de la eficiencia energética, la actividad económica y otros factores que dependen de cada sector en particular, los cuales se verán más adelante. Este módulo puede realizar el análisis a nivel de consumo nacional, consumo final y por sector, siendo estos eléctrico público, industria, transporte, residencial y servicios, tanto comercial como servicio público. En algunos sectores el análisis puede realizarse incluso por subsector, como en el de transporte, que se divide en de pasajeros y de mercancías, o el residencial, que se subdivide en electrodomésticos, cocción y aire acondicionado. Además, esta herramienta interpreta los resultados del análisis y el papel de los diferentes factores que explican dicha variación. Un factor que interviene en todos los sectores y que resulta de particular interés es el que calcula los ahorros de energía derivados principalmente de la eficiencia energética. En cada sector de la economía es posible medir los efectos de las acciones puntuales de eficiencia energética mediante diferentes indicadores, los cuales, por lo general, se calculan dividiendo el consumo de energía entre un valor de unidades físicas, tales como vehículos producidos, kilómetros recorridos, toneladas de producción, etc. El módulo de descomposición calcula dichos ahorros con el índice de eficiencia energética ODEX, el cual es un promedio ponderado de los índices de progreso de la eficiencia energética de los subsectores que componen a cada sector. El valor de ODEX es la relación entre el consumo de energía real del sector, con la inclusión de los ahorros de energía, y el consumo real sin ahorro. Este índice está representado por el cambio porcentual comparado con los niveles del año de referencia. Esto es, no se centra en valores absolutos. Así, un valor de ODEX de 99 significa un 1% de aumento en la eficiencia energética. A continuación, un ejemplo. Suponiendo dos subsectores del mismo sector, con una participación en el consumo del 60 y 40% respectivamente en el año base, y un cambio de consumo de 100 a 85 unidades para el primer subsector y de 100 a 97.5 unidades para el segundo, el índice ponderado medio sería un valor de ODEX igual a 90 significa un beneficio de eficiencia energética de 10%. Los indicadores ODEX representan una mejor forma de evaluar tendencias de eficiencia energética en un nivel agregado que las intensidades de energía tradicionales, ya que están limpios de cambios estructurales y de otros factores no relacionados con la eficiencia energética. Cada sector tiene, además de los ahorros de energía, otros factores que afectan su consumo energético. En el caso del sector industrial, los principales factores son el efecto de ahorros de energía, calculado mediante el índice de eficiencia energética ODEX, que en el sector industrial toma en cuenta 12 ramas. 7 ramas intensivas, que son azúcar, papel, petroquímica, cemento, vidrio, acero y vehículos. 3 ramas residuales, otros alimentos y bebidas, otros químicos y otras ramas manufactureras, así como minería y construcción. Otros factores son efecto cantidad, es decir, la variación de la producción en unidades físicas, el cual se subdivide en efecto de actividad y el efecto estructural. El primero es la variación en el consumo total,
mientras que el segundo toma en cuenta el hecho de que la producción de las diferentes subramas no crecen al mismo ritmo que el promedio de su índice de producción y se calcula como la diferencia entre los efectos cantidad y actividad. Asimismo, este sector toma en cuenta también otros efectos, principalmente los ahorros negativos debidos a usos ineficientes en la industria, generalmente durante recesiones cuando las fábricas no funcionan a plena capacidad. La variación del consumo de energía en el transporte se descompone en 4 factores principales. Efecto de actividad, calculado como la variación del consumo debido a la evolución del tráfico de pasajeros, mercancías, número de pasajeros y número de vehículos, dependiendo el módulo de transporte al que se refiera. El factor de cambio modal, el cual muestra el cambio del consumo debido al reparto del modo de transporte de tráfico de pasajeros o mercancías. Otro factor son los ahorros de energía, es decir, cambio en la eficiencia de los automóviles, camiones, aviones, etc. Solo se consideran los ahorros de energía positivos. Asimismo se consideran otros efectos, como el de comportamiento y el de ahorros negativos en el transporte de mercancías, debido a la baja utilización de la capacidad, los cuales se calculan por diferencia. La variación del consumo final de energía del sector residencial se descompone en 6 factores principales. Demográfico, causado por el cambio en la población. Tamaño de los hogares. De equipo, que muestra el cambio en la cantidad de electrodomésticos en los hogares. De sustitución, que muestra el cambio en el mix de combustibles para la cocción de alimentos y agua caliente. De ahorros de energía, calculado mediante el índice de eficiencia energética ODEX, considerando los siguientes indicadores para cada uso final: aire acondicionado, calentamiento de agua, cocción de alimentos, iluminación y principales aparatos eléctricos. Por último, también se toma en cuenta el efecto climático, que mide la influencia del clima en la variación del consumo, sobre todo para aire acondicionado, aunque ese efecto es marginal. La variación del consumo final de energía en el sector de los servicios se explica por efecto de actividad, que mide la evolución del valor agregado de los servicios. Efecto de ahorros de energía, medidos con el índice ODEX basado en el indicador de consumo por empleado, diferenciando el consumo unitario de electricidad del de los combustibles. Y otros factores, como el efecto que incluye el cambio en la productividad laboral, es decir, en la relación entre el valor agregado y el número de empleados, así como el efecto del clima, aunque este es marginal. La variación del consumo final de energía está calculada combinando la desagregación sectorial en categorías amplias de acuerdo a los siguientes efectos: actividad, cambios en la actividad económica para cada sector; estilos de vida, evolución de la tasa de equipos y número de personas por hogar; estructural, cambios en la estructura de la industria, cambio en el reparto modal de los transportes y sustitución de combustibles para cocción y calentamiento del agua de los hogares; ahorros de energía calculado mediante el índice de eficiencia energética ODEX; otros efectos, comportamiento de los hogares, valor de los productos en la industria, productividad laboral en los servicios, ahorros negativos debido a operaciones ineficientes en la industria y el transporte, variación del consumo de la agricultura y efecto del clima sobre el consumo de los hogares y de los servicios. Desagregación del sector eléctrico público. El consumo neto de energía para la generación de electricidad pública depende mayoritariamente de los 3 siguientes efectos. Actividad, la variación de la producción pública de electricidad. Eficiencia, cuando se mejora la eficiencia promedio de las plantas térmicas, se contribuye a reducir el consumo neto del sector eléctrico. Y mix eléctrico, que depende de la evolución de la proporción entre las energías renovables, nucleoeléctrica y térmica. Desagregación del consumo nacional de energía. El consumo nacional de energía es la cantidad de energía necesaria para satisfacer la demanda de energía de un país, y se puede incluir o no el consumo no energético según las necesidades de cálculo. La variación del consumo nacional de energía se explica por los cambios en el consumo energético final, el consumo neto del sector eléctrico, es decir, en las centrales públicas, el consumo de las otras transformaciones de energía, incluyendo la autoproducción de electricidad, y el consumo no energético. A continuación, veamos un ejemplo del uso de la herramienta de descomposición. Entremos a la página del BIE y una vez ahí, seleccionemos la herramienta de descomposición.
Dentro de la herramienta seleccionemos, por ejemplo, sector transporte en la casilla del sector. Como podrán apreciar, de forma automática se abre la gráfica de la variación del consumo, exponiendo los factores de variación y sus respectivos valores. En el caso de este sector, también se abre otra casilla con la que se puede, si se desea, seleccionar algún subsector de interés. Ya en la gráfica, la primera barra muestra el valor de consumo del año inicial, seguido de los factores de variación con valores positivos o negativos, y al final se muestra la barra con el valor de consumo al año final de comparación. Si se desea, en la casilla unidad, se pueden cambiar las unidades de medida en que se muestra la gráfica, y en la barra periodo se pueden modificar los años a comparar. Bajo la gráfica se muestra una breve explicación de los factores que influyeron en la variación del consumo en el sector o subsector seleccionado. Si se desea, esta herramienta permite exportar las cifras a una hoja de cálculo presionando el botón Excel. También es posible consultar la metodología de cálculo de este módulo dando clic sobre el link Metodología. En la gráfica del ejemplo se observan factores que afectan el consumo del sector transporte, con variaciones tanto crecientes como el caso de actividad y otros factores como la baja utilización de la capacidad, así como las variaciones decrecientes, como el efecto del cambio modal y los ahorros de energía. Estos valores son importantes para conocer su porcentaje de participación en el total de la variación, para identificar los factores que más afectan dicha variación, etc. Esto en el periodo seleccionado, teniendo en cuenta que se puede seleccionar alguno diferente. Con esto concluimos la explicación, esperando sea útil en la consulta de información y materiales. Finalmente, te recomendamos seguir las actualizaciones del sistema VIE y otros temas que trabajamos en la Dirección de Políticas y Programas. Te invitamos a seguirnos en las redes sociales de la CONUE, especialmente en YouTube, en el canal CONUE, la cuenta de Twitter CProspectiva, y a que te suscribas al boletín Análisis y Prospectiva, así como a la plataforma Capacítate. Gracias y hasta la próxima.